Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de diariousach.cl y además en nuestro canal de Spotify. Nos encuentras como La Hora del Museo. Les cuento que el día de hoy nos va a acompañar un amigo de La Hora del Museo, un amigo que no nos visitaba hace tiempo, creo que desde antes de la pandemia. Se trata del periodista e investigador especialista en cultura e historia, Piero Castañeto, con quien vamos a conversar acerca de su nuevo libro, Valparaíso Histórico y Cotidiano. Para todos los que están viendo la señal de Santiago TV, voy a mostrar el libro acá en cámara. ¿Cómo estás, Piero? Un gusto tenerte nuevamente en La Hora del Museo. Tanta agua ha corrido bajo el puente. Bueno, lo mismo digo, un gusto y muchas gracias antes que nada a ti y al programa, porque como tú lo vas a entender, no es la primera vez que me invitan. No, esta debe ser tu sexta vez. No tanta, yo creo que la cuarta vez, así que muy agradecido, gracias por la difusión y el apoyo. Tu casa nomás, pues, Piero. Sí. Oye, bueno, partamos por el principio de esta historia. Quiero que nos cuentes la historia detrás de este libro y cómo es esto de que se fue armando de a poco el libro. Mira, es que el libro, fíjate que nace un poco como nació Valparaíso, nació de a poco, con algo de espontaneidad, por lo menos al principio. ¿Por qué? Porque nació a través de crónicas que yo escribí para los medios de la prensa en Valparaíso. Mercurio, Valparaíso y La Estrella, ¿no? Mercurio y La Estrella principalmente, y empecé a escribir una crónica sobre Valparaíso, después otra y otra, intercalada con otros temas, porque yo publicaba más que nada en una revista sabatina que tenía el diario La Estrella. ¿Ya? Y sin perjuicio publicaba otras cosas con el Mercurio, hasta que... Pero siempre temas históricos, de la historia de Valparaíso, ese era el... Entre otros muchos temas, pero claro, ya. sí, cargaba a lo histórico, cultural, y entre esos temas estaba Valparaíso. Hasta que me di cuenta de a poco que esto tenía una cierta coherencia, y después el esfuerzo fue deliberado, ¿ya? Para seguir añadiendo más ladrillos o más temas a un posible futuro libro. Entonces cumplí una doble funcionalidad. A ver. Claro, en lo inmediato de hacer una crónica para la semana, que igual implicaba, bueno, como quien dice, una mini investigación histórica. Exacto. Y después, pensando en el mediano a largo plazo, de hacer con esto, o al menos con una selección de estas crónicas, un libro. Claro. ¿Cuántos años más o menos de crónicas hay acá? ¿Desde cuándo son las primeras? Reiterando que es una selección, mira, son entre los años 2000 y 2005, algo así. Es decir, toda la época en que hubo una cierta expectativa por la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Expectativa que ahora está se ha visto un poco defraudada, tal vez. Había un desencanto de eso. Claro. Y entonces ahora estamos en un momento como de suspenso respecto a esa categoría que le otorgó UNESCO. Claro. Ya no llegan ni los cruceros, creo. Oye, siguen llegando. No, bueno, está la pandemia entre medio, o el estallido social, como tú quieras llamarlo. Yo prefiero llamarlo como el comienzo de la época de inestabilidad política que vivimos hasta el día de hoy. Lo cual, entre otras cosas, me obligó a revisar mucho y actualizar el contenido de este libro. Porque si bien fue presentado, ganó un fondo del libro para apoyo de ediciones, yo bien pude haber simplemente reunido las crónicas para poner tapas. Exacto. Cosa que es muy lícito, porque muchos cronistas lo hacen. O sea, bueno, el mismo Joaquín Eduardello en su momento, o su editor póstumo Alfonso Calderón lo hacía. Eso es muy válido, pero en este caso, por razones como que la historia es un continuo que nunca cesa, hizo necesario... Volviste a revisar todo el material. Corregir cuando hubiera sido necesario y actualizar. Ya. ¿Y preparaste crónicas específicas para el libro o todo el material ya había sido previamente publicado?
Mira, es que como te decía, la gestación de este libro fue tan larga. Hubo un proyecto con mi editorial Rigle Editores que quedó ahí en suspenso. La verdad es que postulé varias veces a fondo del libro y es lo típico que a lo mejor tú sabes también, a uno le da mal y después hasta que le da bien. Sí, entonces, tiene un poco de ruleta. Claro, entonces implicó que de partida de la selección de las crónicas el índice fuera bien pensado, muy revisado una y otra vez, y por lo tanto queda un resultado redondo, aunque habría que aclarar después qué cosa es este libro y qué no es. Aclarémoslo al tiro. ¿Qué no es? Partamos por el qué no es. ¿Qué no es? Libro. Claro, aunque no es bueno partir en términos negativos, pero yo parto también de la base que una ciudad tan compleja como Valparaíso es imposible hacer la historia definitiva. Claro. Yo la contrasto, por ejemplo, con qué pasa con Santiago. Tú sabes que Valparaíso es la ciudad sobre la cual más se escribe, se ha escrito, se sigue escribiendo, más que Santiago incluso. ¿Ah, en serio? Mucho más, salvo algunos, por ejemplo, Santiago tiene muchas historias de comunas que hacen las financian las municipalidades. Claro. Pero te pongo un ejemplo para comparar. Don Armando Ramón, Premio Nacional de Historia, creo que hizo clase en esta universidad, si no me equivoco. No tengo el dato. Creo que sí. Tengo que equivocarme, pero creo que sí. Bueno, él sacó una historia de Santiago por ahí por el año 2000, fin del siglo XX, y que es una historia muy recomendable como referencia, porque ni corta ni larga, tiene lo que tiene que tener, lo básico, muy bien narrada además. Entonces, si tú me preguntaras por una historia estándar de la capital de Chile, Santiago de Chile, yo a lo mejor recomendaría el libro de don Armando Ramón, pero es mucho más complejo en el caso de Valparaíso. Tratándose de Valparaíso. Entonces, con este libro tú puedes tener alguna idea de lo que ha sido el devenir histórico de Valparaíso, pero no pretende ser la historia definitiva. Y como sea, seguir armando en base a crónicas son también una suerte de mosaico. Ya. Y si no todos, de algunos aspectos cotidianos. Entonces, por eso está el tema que tú sabes que se le presenta a los autores al momento de titular el libro. Claro. Entonces, yo lo llamé Valparaíso histórico y cotidiano porque hay algunos hechos históricos narrados de forma no necesariamente lineal, intercalados con hechos de la vida cotidiana, como por ejemplo cómo eran los años nuevos, cuándo partió el año nuevo en el mar con los fuegos de artificio, cuándo eran las navidades, los 21 de mayo. Que son rasgos identitarios también de Valparaíso. Totalmente, y más aún porque, bueno, yo soy de facto historiador, pero de profesión y periodista. Y cuando yo trabajo me gusta dar cierto énfasis al papel que ha tenido la prensa. Entonces, muchas de las fuentes utilizadas aquí son fuentes de prensa. Ya. Entonces, para ver cómo era, por ejemplo, las navidades de antaño, nada mejor que ir a ver cómo era una navidad en el 1870, 80, y te das cuenta de cosas que tú no te hubieras imaginado, pero que están en la prensa. Que antes que llegara la época de la Navidad más europeizada, con el viejo pascuero, con la cosa importada, digamos, toda la cultura navideña importada del norte de Europa, las Navidades eran bastante más criollas. ¿Ah, sí? Se parecían bastante a las fiestas patrias, porque había puestecitos donde se ofrecían pequeños o juguetes o, en fin, artesanía, comida, bebida. Mira. Entonces, acá nunca se celebró Reyes, ponte tú, como lo hacen los españoles. ¿Sabes tú ese dato? Te lo pregunto, ya que estamos hablando de la Navidad, me causó curiosidad, ¿no? A nivel de festividad masiva. ¿En Valparaíso al menos? No, a nivel de festividad masiva no. Ya. No. Ah, dale. Oye, claro, sí. No sé si avanzar o no, porque ya estamos como en el límite de este primer bloque. Sin embargo, me gustaría que partiéramos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que tú hablas en el libro, mencionas, que dices que existen misteriosas y subterráneas leyes que parecen regir el funcionamiento de Valparaíso desde sus primeros días. Me gustaría que desarrollaras un poco esa idea que me parece muy atractiva como forma de acercarse a una posible definición de Valparaíso, comprendiendo que Valparaíso es una ciudad tan compleja que es muy difícil de definir. Tal vez una de esas leyes subterráneas es que no hay que pretender jamás contar la historia definitiva del paraíso. hay que partir por ahí. Claro, hay que resignarse a que este es un rompecabezas que tú puedes intentar armar, pero nunca lo vas a lograr, terminar, ¿no? A terminar, claro. Lo cual es una ventaja porque para el amante de Valparaíso
siempre va a haber un rincón que no conoce. O sea, yo me acuerdo que, mira, yo te confieso, yo no soy porteño nativo. O sea, No te creo. Yo pensé que eras porteño de pura cepa. no, yo nací en Antofagasta, ciudad que reivindico porque viví mi infancia ahí y me marcó mucho en cosas como el gusto por la historia, porque también soy muy cargada de historia. Claro. Entonces llego acá y me acuerdo que los recuerdos como de fines de la infancia o de la adolescencia, que cada vez que uno visitaba Valparaíso o se daba una vuelta, siempre encontraba algo nuevo. Por ejemplo, algún detalle de una casa, de un cerro, o la ornamentación de un edificio de 1900. Entonces, para mí por ese lado empezó mi encantamiento con Valparaíso. Claro. Y el conocimiento, yo siempre digo, el conocimiento de las ciudades donde vivo, porque yo vivo tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, pasa un poco también por un proceso de maduración personal. Es parte Claro que sí, la ciudad te va inspirando. Claro. Pero tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Para todos nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando, les cuento que hoy estamos conversando acerca de un libro que es un dato calado, una sandía calada, como a mí me gusta decir, para todos los que somos amantes de Valparaíso y que queremos conocer su historia, sus costumbres, sus tradiciones. Acá está el libro. Se llama Valparaíso Histórico y Cotidiano. Lo firma mi invitado del día de hoy, un amigo de la hora del museo, Piero Castañeto. Búsquelo, lo editó RIL Editores. Nos vamos a nuestra primera pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de diariousach.cl, y además la novedad del año, estamos apareciendo por la señal de Santiago TV 50.1 en la señal digital, y también nos encuentras en YouTube. Todos los programas que se hacen para Santiago TV y Radio USACH, estos programas híbridos, después quedan archivados, almacenados en el canal de YouTube del Museo Histórico Nacional. Para los que quieren ver el programa en vivo, tienen que sintonizar Santiago TV los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22. Dicho esto, les cuento que hoy estoy en muy buena compañía. Estoy junto a un amigo de la hora del museo, el periodista e investigador especialista en historia y cultura, Piero Castañeto, para hablar acerca de su más reciente trabajo. Este libro que fue premiado con un fondo del libro y que yo recomiendo para todos los que son fanáticos, amantes de Valparaíso. El libro se titula Valparaíso Histórico y Cotidiano. Piero, algo que te quiero preguntar tiene que ver con los clichés que se generan en torno a Valparaíso y cómo hiciste tú para alejarte de estos clichés. Tú mismo en el primer bloque nos decías, sobre Valparaíso se ha escrito mucho, entonces creo que es una base, un nivel de dificultad extra, tener que escribir sobre Valparaíso alejándote del lugar común. Entonces, cuéntanos un poco, quiero que reflexionemos respecto a los clichés que existen sobre Valparaíso y cómo hiciste tú para poder soslayarlos. Bueno, una ventaja o un condicionante, pero que se vuelve ventaja, es que yo tenía que escribir primero para los porteños. Claro. Ventaja que ahora se ve con que, de no haber sido por el rescate de estas crónicas como libro, lo más probable es que estos artículos se pierden. Se pierden en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Así es, se pierden en el olvido, y eso le pasa a los más insignes cronistas, al mismo Joaquín Eduardo, que si no es porque hay otras personas que lo van rescatando, claro. En generaciones posteriores, lo van rescatando. La mayoría de la prensa, incluso de ilustres plumas, está casi condenada al olvido. Entonces, claro. Ahora, en cuanto a los clichés, claro, primero, la ventaja, como te decía, o lo que me obligaba, lo que me condicionaba, es que escribía para porteño. Entonces yo no puedo escribir de lo típico, que ya saben, de lo típico de los ascensores o la ropa colgada en los balcones. Claro, entonces, por ejemplo, a la hora cuando me tocó escribir algo sobre ascensores, yo pensé en escribir sobre los ascensores que ya no existen. ¿Ya? Porque de los que aún están, aún son objeto de postal, aunque funcionen o no. Tú sabes que está bastante coja la ciudad en cuanto al funcionamiento de los ascensores que van quedando. Claro.
O los troles, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que también del que siempre se habla. Entonces tú ibas evitando un poco caer en eso. Claro, evitando por lo menos en cuanto a la profundidad, con la profundidad que tú le puedes pedir una crónica semanal, pero buscando, por ejemplo, otras fuentes. Yo te decía, las fuentes de prensa para mí son privilegiadas. Claro. O esto de la vida cotidiana, por ejemplo, de los festejos, pero también el tema de las calles, ya que Valparaíso tiene una memoria muy perdida en cuanto a calles respecto a su denominación original. ¿Sí? Y su denominación actual. Incluso en el libro hay un pequeño recuadro con las principales calles de Valparaíso que han cambiado de nombre. Ya. ¿Ah? Qué interesante. Entonces, también es con no quedarse con los hechos, ¿no es cierto? El bombardeo de Valparaíso, bueno, como que un poco tiene que ir, pero no nos quedemos solamente con eso, sino que quedémonos también con procesos como el hecho de cómo se fueron configurando las calles. Claro. O sea, por ejemplo, en el sector Almendral, originalmente era un sector prácticamente campesino, agrícola, había chacras, cultivos. Se fue urbanizando ya en la época posterior a la independencia. Uh-huh. Entonces las calles que fueron siendo bautizadas recibían nombres relacionados con la independencia. O sea, por ejemplo, Simón Bolívar, Manuel Rodríguez, o Rodríguez se conoce a secas, Carrera, Chacabuco, Yungay, claro, la antigua calle Maipú, que es la actual Pedro Montt. Entonces ahí tú das cuenta que hay una mentalidad como fundacional republicana que se contrapone a otros nombres más antiguos que después han sido cambiados. Por ejemplo, la Planchada, que es la actual calle Serrano, que la Planchada era la parte baja del castillo fuerte de San José. Ya. Entonces, claro, desapareció el castillo, se urbanizó ese sector y claro, resultó como relativamente fácil cambiar el nombre, ¿entiendes? Claro, claro. Oye, quisiera que nos cuentes un poco acerca de la historia de Valparaíso. Tengo muchas ganas de que nos cuentes sobre el Valparaíso colonial. ¿Qué tan distinto era al Valparaíso de la independencia, por ejemplo? ¿Qué es lo que se sabe respecto a Valparaíso, no sé, por los años previos a la independencia? Como ciudad, como funcionamiento, ¿era ya la joya del Pacífico o estaba lejos de ser? No, estaba muy lejos. Además que no ha sido tan estudiado, fíjate. Ya. La principal obra de referencia es casi hasta hoy Benjamín Vicuña Maquena, que publicó su historia de Valparaíso en 1869. Claro. Desde él ha habido estudios, pero muy acotados. O sea, por ejemplo, te menciono una historiadora destacada que ya fallecía, la señora María Teresa Cobos, que publicó un estudio sobre el Valparaíso colonial dentro de una publicación que sacó la Universidad Católica de Valparaíso en el año 1999. Mira. Desde Vicuña Maquena hasta esta historiadora muy distinguida también, había poco y nada de estudios sobre el Valparaíso colonial, salvo repetición de gente que repetía lo que había dicho Vicuña Maquena. Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, primero, Valparaíso es una ciudad totalmente atípica porque ahí es imposible hacer el trazado de damero o de cuadrícula típico de la ciudad. De los españoles, claro. Entonces por eso fue surgiendo como pudo, en el espacio que pudo. Y claro, fue un desafío para los urbanistas. Claro. Bueno, eso se sustituyó con espontaneidad y está el centro histórico que ahora está un poco desdibujado, que en torno a la iglesia de la Matriz. Ya. Tú te das cuenta que fue ahí elegido un poco porque los cerros son son más suaves, de pendiente más suave. Claro. Y en los otros momentos de ocupación humana, digamos, tú ves que hay más trabajo artificial, como por ejemplo en otros cerros, que la gente no lo ve en el día a día, pero los cortes son más a pique, incluso se han tenido que hacer muros de contención. Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, Valparaíso vivió una época colonial absolutamente subordinada al poder central. En este caso al Virreinato del Perú como un puerto subsidiario del Callao. Claro, estábamos lejos. Que importaba productos relativamente poco manufacturados y claro, y recibía a cambio otros productos más manufacturados, pero que en esa dinámica del puerto grande, el Callao, versus el puerto chico,
Valparaíso. Claro. Entonces la historia del auge de Valparaíso comienza con nuestra historia republicana. Valparaíso, netamente hijo de la independencia, y su esplendor se debe a eso y se debe al hecho específico que en un momento dado se decide que fuera un puerto de almacenaje, de tránsito. Claro. Un entrepot, como se llama. Es decir, si tú importador venías, supongamos, del Cabo Buena Esperanza, de la colonia del Cabo en esa época inglesa, tú podías dejar por un tiempo tu mercadería almacenada en Valparaíso hasta que, no sé, por ejemplo, fueran mejorar las condiciones del mercado, pagabas un impuesto razonable y después te las podías llevar a China. Podías seguir el viaje a China. Entonces, y eso también fue equilibrando la relación entre Valparaíso y el Callao, y también fue causa de rivalidad entre Chile y Perú. Ahí también esa es una de las causas. Pensemos que es una época donde no existía el canal de Panamá, entonces todos tenían que pasar necesariamente por Chile y por el Cabo de Hornos, que era peligroso por el mal tiempo, o por el Estrecho de Magallanes, que era peligroso porque no había faros. Estaba más o menos estudiado cartográficamente, pero tenía sus riesgos también. Claro. Piero, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Sin embargo, vamos a continuar conversando acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Valparaíso, histórico y cotidiano. Lo firma Piero Castañeto, mi invitado del día de hoy. Quédense en la sintonía de Radio USACH y también de Santiago TV, porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende a través de la señal de Radio USACH 94.5 FM, también a través de la señal de diariousach.cl, el portal de informaciones de la Universidad de Santiago. Y además les recuerdo que tenemos nuestro canal de Spotify, que es absolutamente gratis y que allí pueden encontrar el archivo de entrevistas de La Hora del Museo. Dicho esto, les cuento que hoy estoy conversando acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Valparaíso, histórico y cotidiano. Lo firma el periodista e investigador especializado en historia y cultura Piero Castañeto, quien nos visita desde Valparaíso. ¿Desde Valparaíso o de Viña? De Viña. Oye, ¿y en qué momento Valparaíso se convierte en la joya del Pacífico? ¿Esto ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX. Sí, claramente, como decíamos en el bloque anterior, en la posindependencia, con la apertura del comercio, con la llegada de capitales, sobre todo británicos, en menor medida alemanes, estadounidenses, y se consolida tal vez después de la victoria contra la Confederación Perú-Boliviana, que esto no es una cosa solamente de la batalla de Yungay, sino que ahí también está lo que ya habíamos hecho referencia de la rivalidad económica entre Valparaíso y el Callao. Entonces, claro, hay momentos en que Valparaíso prevalece y empieza a florecer. Y empieza a desplazar al Callao, puerto peruano. Es la época en que alguien dijo como una metáfora, la época de las 100 velas en la bahía. ¿Y qué significa eso? O sea, que había un momento dado, podían haber hasta 100 barcos en la bahía. Mira, en el libro, ¿hay algunas ilustraciones de esa época? Yo me sorprendí. Hay algunas ilustraciones y yo me tomé el trabajo de elegir un diario al azar de la década de 1840, donde aparecía el listado de los buques que se hallaban en la bahía. Y eran algo así como 250 al mismo tiempo. Entonces, la metáfora, un poco poética, se vio superado incluso por la realidad. Claro. Me interesa que conozcamos un poco acerca de este periodo. En el libro tú das datos bien interesantes, como por ejemplo la composición de los comerciantes. Tú dices que mayoritariamente eran extranjeros la gente que venía a hacer negocios y que los chilenos estaban muy replegados, podríamos decir. Y quisiera que nos cuentes un poco, que desarrolles un poco esas ideas, porque a partir de esto es que podemos entender la diversidad y la diferencia que hay entre la cultura porteña y lo que ocurre en Santiago, que es todo más homogéneo.
Claro, es que tú tienes que pensar por un lado que los españoles propiamente están como muy replegados, o sea, habían quedado pocos después de la independencia. Y ya, claro, las relaciones están malas con España. Y además, claro, el chileno en esa época no tenía, como quien dice, la pasta comerciante. ¿Por qué? Porque en parte por el monopolio que había impuesto el Imperio Español. Entonces, había una serie de restricciones tanto del desarrollo de industria como del desarrollo del comercio. Entonces, aquí había un comercio más bien de importación de materias primas, por ejemplo, trigo o sebo, cuero. Claro, o artículos medianamente manufacturados como cordobanes, que eran cueros finos, digamos. Claro. Eso por lo menos hasta la época de la independencia y no hubo mucho más allá. Claro. Pero está la importancia de Valparaíso en este sentido de que la verdad es que uno puede considerar que el comercio extranjero como que lo copó todo, ¿eh? Tanto así que una célebre firma, la compañía Gibbs, se instala muy poco después de la independencia, en 1824, si no me equivoco, que es lo que hoy día consideraríamos el equivalente de una transnacional. Entonces elige Valparaíso para instalar una de sus sedes principales, por lo menos. Claro. Y esto provoca este efecto, ¿no? De que sea muy diverso culturalmente. Ahí entiendo que, bueno, ahí se instalan distintas iglesias de distintas fes, ¿no? Porque también los alemanes, los ingleses no eran católicos. Claro, por cierto, porque ahí los porteños criollos decían que los ingleses, los alemanes eran muy distantes, muy distante o un poco altaneros tal vez, pero la contrapartida es que ellos venían de una cultura y sobre todo de una religión distinta. Entonces también hay un sentido como de autoprotección, de cuidado mutuo para seguir ejerciendo sus respectivas religiones en un país donde la Iglesia Católica aún pesaba muchísimo. Claro. ¿no? Entonces eso fue un proceso muy gradual. Por eso es que la dupla de Cerros Alegre y Concepción fueron con una especie de reducto de los gringos, entre comillas, llamados genéricamente gringos. Que ahí caían todos en el saco, alemanes, ingleses, franceses. Norteamericanos, claro. Claro. Y ese proceso fue gradual, a lo mejor un momento como simbólico, cuando hay más apertura es cuando empiezan a acelerarse los llamados matrimonios mixtos. Es decir, a ver, ¿cómo es eso? O sea, entre matrimonios donde uno de los contrayentes era católico y el otro no lo era. Entonces, por ejemplo, una niña de buena familia porteña que se casaba con un alemán soltero que había llegado acá a trabajar en el comercio y decidía quedarse aquí. Claro, matrimonios mixtos. Bueno, eso también hace que ustedes tengan, no sé, porque en Valparaíso hayan distintos cementerios, ¿no? Cementerios para inmigrantes, o sea... Claro, o sea, casi simultáneamente con el primer cementerio, el actual cementerio número 1, que es de 1825, mismo año se instala el cementerio llamado de los disidentes. Ese cementerio, de los disidentes. Es decir, de los que eran disidentes respecto a la fe católica. Claro, para todos los que no eran católicos. Que hoy es claramente un componente clave del patrimonio porteño. Y lo curioso es que estos cementerios están en pleno centro. El Cerro Panteón está sobre la parte central de Valparaíso. Claro. Pero en 1825, cuando estos se instalan ahora, eran digamos, semiperiféricos. ¿En serio? Esa parte no estaba tan habitada. Porque era una parte como de transición. El barrio Puerto era el centro originario. ¿Ya? La urbanización con la actual calle Prat, Esmeralda, con el Conde, que una sola calle también era incipiente. Y después estaba más allá el Almendral, que era un barrio que, como te decía, era un barrio semi-rural que estaba también urbanizándose de a poco. Espérame, el Almendral es hacia Viña. Hacia Viña, digámoslo así, entre la Plaza Victoria y la Avenida Argentina. Claro, es que como ahora todo está urbanizado y nosotros conocemos... yo conozco el Valparaíso ahora, entonces me cuesta hacerme el mono, esto que tú nos cuentas de que los cementerios se instalaron en un territorio semi-rural. O sea, un cerro relativamente periférico. Claro. Igual que la cárcel. La cárcel que ahora está convertida en un centro cultural. La cárcel también está relativamente lejana en el Valparaíso de la primera mitad del siglo XX. Entonces, claro, se entiende que hay un momento en que ya la situación no da para más y en una fecha tardía, como en 1999, se habilita otra cárcel ya mucho más periférica y se lleva a toda la población penal allá. Claro. Y entonces pero queda esta infraestructura, estos espacios que son bastante grandes para los estándares de Valparaíso
del Cerro Cárcel, y ahí se decide hacer afortunadamente un centro cultural. Que es lo que hay ahora, que es Claro, precioso ese que es lo centro que hay cultural. ahora, sí, así es. Una joyita de Valparaíso. Oye, quisiera ahora que nos cuentes de uno de los medios de comunicación más relacionados con la historia de Valparaíso. Me refiero al Mercurio de Valparaíso, amado o odiado, es parte Sí. de la historia de Valparaíso. Y quizás no todos conocen esta historia, y cuando nosotros pensamos en el Mercurio pensamos inevitablemente en la familia Edwards. Pero eso no es así. Pues, ¿quiénes fundaron el Mercurio? ¿Cómo surge este diario? Cuéntanos, porque es una historia que está acá en el libro y quisiera que rescatemos. Bueno, de partida un par de fechas que son significativas. El Mercurio se funda en 1827, pero el primer Edwards lo adquiere solamente en 1880. Entonces, O sea, 60 años después. entonces 50 y algo. claro, 53, algo así. Sí. Entonces hay un montón de historia previa a la familia Edwards que no... Que no es tan conocida, pues hasta Diego Portales estaba metido, ¿no? Claro, se dice que Diego Portales por lo menos inspiraba artículos que tenía ahí a un editor que era como... Su testaferro, podríamos Claro, decir. ahora, de hecho, el Mercurio nació en base a una sociedad de tres amigos, pensando en el tamaño y la circulación de los diarios en aquella época. Se hicieron un pequeño periódico y uno de ellos era Pedro Félix Vicuña, De quien tú hablas en el libro. el le padre dedicas- de Jaime Vicuña Maquena. Claro. Y un hombre que siempre fue de ideas liberales, o sea, era más bien un progre, lo podríamos decir con lenguaje de hoy. ¿Sí? Sí, bueno, igual que el hijo. O sea, el hijo también, recordemos lo que estuvo metido en revoluciones liberales, sobre todo la revolución de 1851, y partidario de la vida armada. Oye, Piero, está muy interesante esta conversación, pero tenemos que hacer nuestra tercera pausa. Sin embargo, al regreso quiero que retomemos la historia del Mercurio, porque en el libro aparecen varios datos que yo desconocía y que quiero que compartamos con nuestros auditores y auditoras. Dicho esto, les pido encarecidamente, queridos auditores y auditoras, que se queden en la sintonía de Radio Usach, porque luego de esta pausa continuaremos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM. Les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de este libro que les voy a recomendar a todos los que son amantes de la ciudad de Valparaíso como yo. A mí me encanta Valparaíso, aunque a veces me asusta, encuentro que es un poco salvaje. Es una ciudad a la que siempre vuelvo, a la que siempre me maravilla, y la que tengo los mejores recuerdos. Así que, si quieren sorprender a algún fanático de Valparaíso, este es el libro. Se llama Valparaíso Histórico y Cotidiano, y lo firma mi invitado del día de hoy, el periodista Piero Castañeto. Piero, en el bloque anterior estábamos conversando sobre la historia del Mercurio de Valparaíso, del Mercurio. Claro, mucha gente lo asocia a la familia Edwards, pero tú nos decías que en realidad los Edwards lo compraron 50 y tantos años después de su fundación. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el primer número de El Mercurio de Valparaíso, porque en el libro aparecen, y entiendo que tú lo viste, que lo pudiste consultar. Sí, por supuesto, sí. ¿Qué noticias aparecían? ¿Cómo fue este primer número del Mercurio de Valparaíso? Mira, fue una cosa bien especial y muy del momento, que es una historia muy periodística en cuanto al imprevisto, a la noticia inesperada. A ver. Porque se especula, se cree que el primer artículo, no noticia, sino que un artículo iba a ser una suerte de editorial sobre la conveniencia de fundar una escuela náutica en Valparaíso, que en esa época no había ninguna escuela naval ni nada parecido, está cerrada, está en receso. Pero eso fue trasladado a la cuarta página, porque pasó un suceso que en Valparaíso se ha dicho, los periodistas dicen que fue un suceso policial. Eso es un poco simplificar las cosas. Hubo un asesinato en el teatro que había en Valparaíso, en la calle de San Agustín, más o menos donde están los tribunales actualmente, que puede haber tenido consecuencias internacionales. De hecho, fue un incidente internacional. ¿Qué pasó ahí? Un oficial de la Marina Británica, borracho, empezó a cometer desórdenes en el teatro y asesinó a un guardia, a un policía. Eso significó un gran tumulto, la detención de este oficial extranjero. El Fullerton, ¿no? Fullerton.
Y eso implicó que incluso de la fragata a la cual pertenecía bajaron una dotación de desembarco de infantería de marina británica. A buscar a su oficial que lo tenían ahí detenido por homicidio. Claro, al final el caso fue sobreseído y todo, pero fue un incidente internacional que puede haber pasado tal vez a mayores o puede haber seguido escalando, pero eso también te habla de una época en que repúblicas tan jóvenes como la nuestra aún no terminaban de ser totalmente reconocidas por las grandes potencias, pese a que en esa época Gran Bretaña tenía una postura favorable a la independencia de América, en parte porque le convenía. ¿Por qué? Porque por el comercio, porque claro, la potencia comercial le convenía como país que sus comerciantes, su marina mercante estuviera presente acá en el continente. Entonces el Mercurio llevó eso en portada en su número 1. Eso llevó eso en portada, o sea, aunque los diarios como La Vida en aquella época tenían ritmos más lentos, pero sí pasó una cosa inesperada que hizo cambiar la pauta, por decirlo así. El golpe periodístico. Claro, el lenguaje periodístico. Otro dato que me llamó la atención que aparece en el libro sobre el Mercurio es que uno de los principales clientes que tuvo desde el principio fue el Estado, ¿no? Uno de sus principales suscritos. ¿Es así o no? Claro, es que hubo un compromiso inicial por el cual el Mercurio circulaba, si no me equivoco, con 500 ejemplares, algo así. Y de esos como 200 los compraba el Estado. La mitad, claro. Esto era un contexto en que en esa época la prensa era muy precaria, porque en la época de la llamada anarquía o de los ensayos constitucionales estaba un poco en una época parecida ahora. Turbulenta. Claro, o sea, no violenta, pero sí inestable, ¿ya? Claro. Entonces, los diarios se sucedían muy rápidamente. Algunos duraban un número, 3 números. De hecho, el Mercurio no es el primer diario que aparece en Valparaíso, es el cuarto. Ya. Los otros eran diarios de duración más o menos breve y prometían en su encabezado que era un periódico mercantil y político. El Mercurio. El Mercurio, entonces... Y literario, ¿no? Ese era el otro... Y literario también. Y literario también, claro. Sí. Entonces, yo creo que eso respondía un poco al deseo del Estado de aquella época, un poco de fortalecer la prensa que aún no había logrado alcanzar una estabilidad, ¿entiendes? O sea, claro. O sea, al Estado le interesaba, o sea, ¿no? Que surgieran medios de comunicación. Claro, o sea, piensa tú que en esa época, para ser más preciso, desde 1830, el único diario estable en Chile fue el Araucano, que era el antecesor del diario oficial, o sea, era el boletín oficial de ley y noticias del gobierno. Claro. Y fuera de los proyectos aparecían. Y fuera de eso, solamente el Mercurio competía en cuanto a estabilidad, a lo largo de años y décadas. Claro. Ya que estoy en Santiago, para ponerte un ejemplo, el primer diario realmente estable que logró equilibrarse y permanecer en el tiempo en Santiago fue el Ferrocarril, que eso fue en 1855, no antes. Mira. Antes había solo periódicos precarios que lograban unos pocos números y eso. Claro. Oye, otro aspecto que aborda el libro y que no quiero dejar pasar antes de que se nos acabe el tiempo, tiene que ver con las fiestas. Y hay una fiesta que obviamente está muy ligada a Valparaíso y es el 21 de mayo. Y tú ahí cuentas la historia del 21 de mayo más masivo de la historia. Y quisiera que la compartieras con nosotros porque me parece que es algo muy interesante de escuchar. El día del entierro de los restos de Prat, Serrano y Aldea. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, sucede que desde que sucedió el combate de Iquique, todo el mundo sabe la historia, que hubo un español que se compadeció, se apiadó y pagó los funerales y las tumbas de Prat, Serrano y Aldea, que murió pocos días después del combate. Tumbas provisorias que permanecieron en Iquique durante años de años. Después vino la ocupación de Chile, Iquique pasó a ser chileno y seguían las tumbas ahí. Los restos de Prat seguían en Iquique. En Iquique. En 1886 se decide construir un monumento a la Marina, que en realidad, o el monumento a Prat, como se le conoce coloquialmente, que en realidad es un monumento cripta, porque ahí hay enterrados por lo menos algunos de los que participaron en los combates del 21 de mayo. Y un tío, Arturo Prat, que era parlamentario, abogó mucho porque de una vez por todas se trajeran los restos desde Iquique, de la situación precaria en que se hallaban hasta Valparaíso. Entonces, cuando por fin eso pasó, bueno, fue toda una escuadra a buscarlos para venirlos a dejar después a Valparaíso.
hubo una larga procesión porque... Y eso se hizo calzar con la fecha. Claro, exactamente. El 21 de mayo de 1888. Se calcula que unos 100.000 personas asistieron. Wow. Cálculo aproximado por una ciudad que tenía 100.000 claro, que habitantes. Ese día dobló la cantidad de gente que había en la ciudad. Wow. Y una cosa muy significativa, el último discurso ya cuando, según la crónica de la época, cuando ya era el crepúsculo y estaban encendidas las luces a gas, y había iluminación a gas, fue el presidente Balmaceda. Mira, llegó Balmaceda ahí. Claro. Oye, historias como esta y muchas más las van a poder encontrar en este libro del que hemos estado conversando el día de hoy, Valparaíso histórico y cotidiano, de la autoría de mi invitado del día de hoy, el periodista Piero Castañeto. Piero, si te quieres despedir, este es el momento. Bueno, antes que nada, si quieren leer este libro, una buena forma de leerlo es como ustedes quieran, porque es un reflejo, intenta ser un reflejo de Valparaíso en cuanto a su dispersión, a su carácter de se puede leer de forma aleatoria. Un poco de caleidoscopio roto, ¿no? Así que eso es una recomendación, si es que lo quieren leer, no de principio a fin, sino que de forma saltada también es válido. Claro que sí. Y bueno, gracias a la universidad, al museo y a ti, ya que no es la primera vez que estoy acá. Y no va a ser la última. Espero que no sea la última. No, claro que no va a ser la última. Bien, pues, no me queda más que despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Les envío un gran abrazo y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.